Bueno, buenas noches. Mi nombre es Oscar Tung. Buen día. Mi nombre es Oscar de Jesús Punco, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y el día de hoy les vengo a hablar sobre el tema de estática, del proyecto integrador. Entonces, pues vamos a empezar con el tema para que ya, pues, ¿qué es lo que a continuación? Pues el contenido que veremos es cómo explicas el teorema de ejes paralelos en una situación de la vida cotidiana. ¿Cuál es el producto de inercia? Y mencionamos un ejemplo igual. ¿Cómo explicar la fricción dar en las vías del ferrocarril y las consecuencias de no ser consideradas? ¿Por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos y qué previene? ¿Cómo se relaciona el centro de gravedad en la estabilidad de grúas y el equipo de elevación en mantenimiento industrial? Y por último, ¿por qué es necesario calcular el centroide y estructuras de metálicas soldadas y qué aplicaciones tienen en su fabricación? ¿Ok? Vamos a empezar. El caso, pues, ¿cómo explicas el teorema de ejes paralelos en una situación en la vida diaria? El teorema de ejes paralelos nos dice que el momento de inercia de un objeto cambia cuando el eje de giro se mueve, aunque el objeto sea el mismo. En la vida diaria lo podemos a tener, como vemos aquí en la siguiente imagen. Pues una puerta, si empujo la puerta desde la manija, pues es muy fácil de abrir, pero si la empujo desde lo que es en la parte donde se encuentran las bisagras, pues no se va a poder abrir. Yo dije hacer más fuerza. Entonces, este, pues esto ocurre porque el eje del giro está más lejos del punto donde se aplicó la fuerza, aumentando en el momento de la inercia. Entonces, en ingeniería este teorema se usa para calcular la resistencia de vigas, placas y estructuras con el eje de referencia, el eje de referencia de un objeto. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿cuál es el producto de la inercia? Bueno, eh, ¿cuál es el producto de la inercia? Y mencionamos un ejemplo. El producto de la inercia, mire cómo está distribuida la masa de un objeto respecto a dos ejes perpendiculares al mismo tiempo. Nos indica si un objeto tiene una forma simétrica o asimétrica. Un objeto cotidiano es una llave inglesa. En el caso aquí tenemos un ejemplo. Como su forma no es asimétrica, girarla puede atender a desviarse o vibrar. En cambio, una rueda balanceada tiene producto de inercia casi cero porque gira de forma estable. ¿Ok? En ingeniería mecánica, el producto de la inercia es importante para evitar vibraciones y fallas en piezas rotatorias. Pasamos con la siguiente lámina. Eh, ¿Cómo explicas la fricción en las vías de ferrocarril y las consecuencias de no ser consideradas? Bueno, en tu caso, la fricción en las vías de ferrocarril es el contacto entre las ruedas de acero y las rieles, brevemente talleres, y es esencial para que el tren pueda arrancar, frenar y mantenerse en su trayectoria. Si no se considera esta fricción, el tren podría patinar, aumentar la distancia del frenado, podría ocurrir un descarrilamiento, se incrementaría el desgaste de los componentes. Por eso la fricción se controla cuidadosamente para garantizar la seguridad y eficiencia en el transporte ferroviario. Y aquí tenemos unos ejemplos, cómo salía brevemente las llantas del tren. Siguiente, pues, ¿por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos? ¿Qué previene? La fricción es fundamental porque permite el movimiento controlado, permite el deslizamiento involuntario, garantiza la transmisión, perdón, de fuerza. Por ejemplo, en frenos, tornillos, bandas, transportadoras y engranes, la fricción previene fallas mecánicas, pérdidas de control, accidentes industriales. Sin fricción, muchos mecanismos simplemente no funcionarían o serían peligrosos. ¿Ok?
La siguiente lámina, pues la pregunta es cómo se relaciona el centro de gravedad con la estabilización de grúas, equipos de elevación y mantenimiento industrial. Pues el centro de gravedad es el punto donde se concentra el peso total de un objeto. En grúas y equipos de elevación, la estabilidad depende de qué punto se mantenga dentro de la base del apoyo. Si el centro de gravedad se desplaza demasiado, pues en este caso, ¿qué podría pasar? La grúa puede caerse, se genera un riesgo para el personal, se dañan equipos de estructuras, por eso el mantenimiento industrial es vital calcular correctamente el centro de gravedad. ¿Sí? Vamos con la siguiente lámina, pues ¿por qué es necesario calcular el centroide y estructuras metálicas soldadas? ¿Qué aplicaciones tienen en la fabricación? Bueno, el centroide representa un punto geométrico donde se considera este, concentrar el área de una estructura. En estructuras metálicas soldadas es necesario calcular para distribuir correctamente las cargas, evitar deformaciones, diseñar soportes y uniones seguras. En la fabricación se aplican en diseños de vigas, marcos, construcción de puentes, fabricación de maquinaria. ¿Sí? Pues es muy importante calcular el centroide. Y pues eh, en conclusión, el concepto con el teorema de ejes paralelos, la fricción, el centro de gravedad y el centroide son fundamentales en la ingeniería, ya que permiten diseñar estructuras y mecanismos más seguros, eficientes y confiables en aplicaciones industriales y en la vida diaria. ¿Ok? Pues este sería todo el tema y pues aquí les dejo lo que son las imágenes igual de previamente lo que ya vimos anteriormente. Y pues muchas gracias por escucharme y excelente día a todos. Gracias.